Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Susurros Podcast. Hoy tenemos un episodio bastante especial que estábamos bastante ansiosos de tener ya. Hace algún tiempo, bueno, Walding específicamente venía conversando con la persona que tenemos invitada el día de hoy. Y como pueden ver por ahí en el título, tenemos para hoy el tema de Enrique Castillo, el caso de Enrique Castillo, los contactos y toda la historia e información alrededor de lo que representa verdad, los contactos que él tuvo, un poquito su historia, la información que él recibió y todo esto, ¿verdad? Y tenemos como invitada a su hija, Dayani Castillo, que nos viene a presentar toda esta información y a ampliar un poquito más lo que ya nosotros conocemos, que nos llama muchísimo la atención. Entonces, bienvenida, Dayani. Hola, Bobby Walding, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación, muy contenta y un saludo fraterno para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Dayani. Un placer tenerte por acá. Antes de iniciar, ¿podrías decirnos a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Por ahí, yo conozco que tienes un canal por ahí también de difusión, no solo de las enseñanzas de tu padre, sino también de algunos otros temas. Entonces, si quieres, por ahí nos puedes contar un poquitito de todo esto que a lo que te dedicas, a lo que haces. Claro que sí, bueno, yo soy maestra en artes plásticas, me encanta la pintura, el dibujo, la fotografía y el grabado, son como mis profundizaciones. Y también he estado trabajando varios años en pedagogía artística. Y ya digamos que de lleno en todos estos temas, realmente sucede como en la época de pandemia, y es donde surge precisamente Telurión, que es mi canal en YouTube. También me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Telegram. Ahí está Telurión. También pueden encontrar los dos tomos de los libros de papá en PDF en el Telegram, gratuitos. Lo buscan con la lupa o por el nombre o en los archivos para que todos lo puedan bajar y puedan leer esta experiencia tan interesante de papá. Y realmente pues en pandemia fue que cogió como fuerza la intención de hacer toda esta divulgación del tema extraterrestre. Ya unos añitos atrás, pues siempre habían venido como espacios de poder hablar sobre la historia de papá, de su libro, las experiencias, los mensajes. Y tuvimos con mi hermana Joninka una entrevista muy chévere acá en Colombia por un español que se radicó, se casó acá con una colombiana, con Juan G. Vallejo, que estaba en ese momento en Luna Blue. Y claro, entonces eso fuimos escuchadas nuevamente en toda Colombia y fue como un boom muy chévere, donde mucha gente que conoció a papá nos contactó. Ya después hice unas conferencias en Cali, en Popayán, en Medellín, de toda esta información. Y además de eso, pues eso me llevó como a descubrir, podría decir, porque ya lo sabía años anteriores por papá, que un personaje acá en Colombia, muy allegado a papá, tomó como su historia, su información, los mensajes, los alteró, los cambió, les metió cosas, informaciones, hizo una secta, realmente donde en este momento, pues eso es a nivel mundial Latinoamérica que está movilizando gente con la información de papá, con la mezcla de Parravicini, del Apocalipsis. Claro, son cosas muy interesantes de estudio, pero detrás de eso sí hay una manipulación y ahí es donde las cosas no están bien. Entonces, a Sí. raíz de haber hecho todas estas entrevistas, mucha gente me preguntó y también me acusó y trató mal la memoria de mi padre acerca del contenido de estos mensajes y del propio contacto. Y por eso decido emprender una divulgación masiva de todo su contacto y mensajes para que la gente tuviera realmente la información fidedigna de lo que él recibió, porque él todo se lo hacía en escribir. O sea, no solamente eran contactos telepáticos, sino que también escribió los mensajes y fundó el ICIFE en Colombia, también en Venezuela y también en Costa Rica.
y él obviamente ponía a máquina todos los mensajes y los regaló a cuantas personas llegaron en ese momento en su grupo de contacto del ICIFE. Eso es lo que les puedo contar hacia grandes rasgos y Ok, desde ahí pues me dedico obviamente eh, en gran medida pues a todo este tema de la divulgación y de las entrevistas y hablar de los ujú, mensajes, a dictar talleres de profundización, conferencias, cursos, a enseñar todo lo que ok. sé, para mis padres. Dayani, el ICIFE es el Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, ¿verdad? Para aclararlo para los que no sepan el término, nada más. Creo que dicho eso, y bueno, con esta introducción que estás haciendo, podemos empezar un poco, eh, hacer un poco un resumen de la historia, ¿verdad? Para los que no conocen, Enrique Castillo Rincón, ¿cierto? Es el otro apellido, qué fue lo que pasó con él, ¿verdad? Este primer contacto, que es uno de los más llamativos, y si nos puedes contar un poco cómo sucede la famosa historia esta del cine, ¿verdad? Que por ahí se ven bastante en internet y todo esto, y ese primer contacto. Claro que sí. Mire, papá empezó, digamos, todo este tema como siento yo que de lleno en el año 63, que él es ingeniero en telecomunicaciones, tuvo que subir al volcán Irazú porque había un fallo en las redes cuando estaba la visita del presidente Kennedy y tuvo que subir con otro ingeniero y a ver qué era lo que estaba pasando, que se estaba yendo la luz muchísimo y se dieron cuenta que del volcán salían unos platillos voladores, que ese era el concepto que se usaba en ese año para referirse a estas naves. A partir de ahí, pues obviamente hubo como ese interés mayor de papá de averiguar, indagar, leer, porque a él le interesaban mucho estos casos de todo lo paranormal y tenía como sus álbumes de periódicos y revistas y libros de todos estos temas interesantes. Él viaja después en el año 69 a Caracas, Venezuela, y allá ocurre otro evento muy interesante, que es haciendo fila para ver la película Barbarella en el Cinema Canaima. Un hombre aproximado a 35 años se acerca a él y le pide el favor que si le podía comprar un boleto para entrar, que él era extranjero, que venía a trabajar en nombre de su compañía, a abrir un espacio de productos de tocador para hombre y estaba solo. Entonces le pregunta a papá que si él venía solo, que si podían entrar juntos, hacen una amistad por varios años. Él se hace llamar Cyril Weiss, que es muy importante este encuentro, hacen una amistad, algunas personas lo conocen personalmente, tienen unas vivencias interesantes. Y después de eso, papá se va a trabajar a Colombia. Se radica en Bogotá, también para crear una empresa de telecomunicaciones. Allí conoce a mamá, porque son tres matrimonios. Nosotros somos del segundo matrimonio, somos tres hijos, que es donde sucede, o digamos, explota en gran medida toda esta experiencia. Y allí reciben una llamada de una mujer llamada Karenka, venida desde México, quien telefónicamente le dice que está buscando al ingeniero Enrique Castillo porque es contactada extraterrestre y viene del grupo de contacto de Marla. Marla duró contactada más de 50 años en México también. Allí también pueden encontrar de contacto a Radim, mucha gente interesante sobre todos estos estudios. Le dan a Marla toda la información, la dirección, la ciudad, el teléfono, todo para ubicar a papá. Ella viene a dictar unos cursos muy interesantes de toda esta información extraterrestre en las principales ciudades de Colombia, a las cuales asiste papá, mi madre y un grupo de amigos de ellos, que después de ese grupo de haber pasado todos estos talleres es que surge realmente el ICIFE y el grupo de contacto. Papá tiene contacto con seres de Andrómeda, las Pléyades, de Venus, de Sexta Dimensión, de Manet, con los Elohim y con el Yo Superior. Muy interesantes y también con un ser muy interesante que realmente no podemos denominarlo de alguna manera específica porque no lo sabemos, nunca lo supo. Em, pues no sé, nosotros especulamos que podría ser un lobo solar o algo así, pero era de gran nivel una experiencia que él tuvo con Ram Ridam, que es un gran maestro pues, para todos y el conocimiento que maneja, y tuvo 5 viajes en Omni.
muy interesantes. Estuvo en Colombia, estuvo en los llanos colombianos, estuvo acá también en Monserrate, en Bogotá, estuvo también en el Alto Perú, estuvo en el Foso de las Marianas y también en una de esas lo llevaron a la Luna. Entonces pudo ver el universo, pudo ver la realidad verdadera. Estuvo en la luna, vio las bases extraterrestres, vio las naves, cambió de una nave de pequeña a una nodriza, y le entregaron pues más de 200 mensajes muy interesantes donde varía entre la parte apocalíptica, podríamos decir, de profecías y la parte espiritual. Está demasiado interesante esa parte de que hasta las fosas de las Marianas lo llevaron, ¿verdad? Eh, ¿Esto con qué objetivo pasó? O nada más fue así como, no de tour, digámoslo así, sino como que tenía algún significado más profundo o alguna enseñanza o algo así? Uy, wow. Esa pregunta te la voy a responder obviamente con todo el conocimiento que dejó papá, que es altísimo. Digamos que en su primer contacto él preguntó que por qué a él, y la Ujú. respuesta fue como, Enrique, tú sabes, Sí, pero pues ni idea, digamos, que haya contado en vida. Presiento, siento, siempre tuve eso en mi pensamiento que papá pues sabía su nombre cósmico, primero que nunca lo compartió, dos que alrededor de sus contactos y en su vida tuvo que haber entendido cuál era esa razón. Sin embargo, pues es una especulación nuestra o mía, especialmente, de si sabía o no exactamente por qué. Si sabía, entiendo. se lo agradezco en el alma y creo que si fue así, tuvo toda la coherencia para no haber dicho nada, porque les cuento, muchachos, que así nomás la gente lo endiosa a uno de una cosa, de una manera impresionante, que también pasa a rayar ya en lo absurdo. Y me hubieran puesto una iglesia seguro que fuera a contar los mensajes que recibió mi padre, o lo hubieran Mm. endiosado. Entonces él siempre comentaba que a él no le habían dado ninguna misión específica, obviamente. No tenía como todo contactado, es que a mí me dieron la misión, tengo que hacer, voy a salvar el mundo, la humanidad. No, de ninguna manera, sino le dieron siempre el libre albedrío. Dentro de eso él estaba en su libertad de contar o no esa historia y de divulgar o no los mensajes que recibió. Es una información realmente relevante, muy amplia. Le entregaron los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que hablan esos tiempos realmente de estos cambios de la humanidad, hasta una tercera guerra mundial, un cambio de ejes, un cambio también de manera geológica, de alteración impresionante a nivel mundial, del motivo de la trascendencia, de por qué estamos aquí, de cómo se forman los sistemas solares con vida, de quién nos creó, cómo nos crearon, cómo se crea esa primera fórmula matemática, en qué nivel evolutivo estamos. Me entregaron también otro mensaje muy importante, creo que es uno que se debería profundizar al máximo, que son los 7 impulsos motores y 7 pasos gestores para la evolución humana, y se habla del hombre cósmico universal, porque venimos de esa fórmula matemática, no es como que simplemente en cada lado somos uno y otro, no, hay una fórmula universal. Muy interesante, le hablaron que estábamos en una esfera dividida en 8 partes, que en el centro estaba lo que nosotros conocíamos como Dios. Ellos lo denominan el gran innominado porque es algo, es el todo tan grande que no hay una palabra que lo pueda abarcar o encerrar para poderlo describir, y que nosotros éramos esa 7ª parte, por tanto, el séptimo universo. O sea, tenemos 8 universos en esta esfera. Le entregaron información acerca de qué es el karma, qué es el dharma, qué es el ente biológico, qué es la muerte, qué es la reencarnación, qué son los centros energéticos, los chakras, qué son las esferas mentales, las 7 esferas mentales, qué son también, qué es la tabla esmeraldina. Le entregaron por qué nos enfermamos, cómo nos podemos autosanar, toda la influencia que tiene la alimentación, en la nutrición, en el color, los colores. Bueno, es que son tantas cosas que son Sí, muy bastante. amplias,
pero digamos que pues ha sido muy interesante y pues obviamente le dieron esas profecías, que una de esas tan importantes que es la Tercera Guerra, que va unida a otra profecía que se llama la profecía del devenir, que dirán ya los venusinos, a manera de alegoría, pues hacen una recopilación muy interesante hablando acerca de los animales de poder de los países que están involucrados en esta Tercera Guerra Mundial y de lo que va a pasar. Entonces de eso se trata realmente. Estamos en el octavo tiempo, entre ese séptimo y octavo, que ya estamos a punto de que sucedan estos grandes eventos, estos revolcones de la humanidad tan intensos. Se habla de los remanentes, que esos remanentes son los que han sido utilizados por esta secta pues para llevarse la gente y decirles pues que mejor dicho compraron el terreno y que allá no va a pasar nada y están las naves esperando, que son estos lugares sobre los 1700 metros sobre el nivel del mar, que van a quedar a nivel planetario, sobre todo en Latinoamérica. Obviamente porque tenemos abundante agua, y pisos térmicos y tierra fértil, y se habla que, por ejemplo, Colombia va a ser el granero del mundo y le va a dar de comer al mundo. La importancia de los latinos en estas revoluciones sociales y estos cambios que se vienen, también para la humanidad. O sea, hay mucha información. Sí, bueno, de todo esto que estás diciendo, bueno, ya habíamos comentado un poquito también, ¿verdad? De estas enseñanzas de tu padre, lo del ser cósmico este que yo te decía en otra ocasión, por ahí, que es muy parecido también a lo que habla, lo que habla el libro Durante, ¿verdad? Que estuvimos comentando un poquitito sobre eso. Y es entretenido ver, no entretenido, interesante ver cómo todo esto siempre se liga, ¿verdad? También con esto de Sudamérica más que todo, ¿verdad? También, bueno, dentro de las profecías de Parravicini también se hablaba de un lugar que se iba a concentrar la población mundial, ¿verdad? Y todo esto. Entiendo también el hecho de que muchas personas se vayan tal vez un poco engañadas y demás, porque son cosas que se parecen también. Este, en realidad las enseñanzas que le dejaron a tu padre a mí me impactan bastante. Por ahí estuve investigando bastante y leyéndolas un poco y sí se oyen bastante interesantes. Pero bueno, para ahondar tal vez un poquitito más en el tema, Ian, vamos a empezar tal vez con los contactos. No sé si podrías, bueno, por ahí también vi que son 5 contactos los que él tuvo, ¿verdad? Durante estos 3, 5 años, no recuerdo bien en este momento el dato, pero quisieras por ahí explicarnos un poquitito más sobre los contactos que se tuvieron, cómo fueron estos contactos. Ya hablamos también lo del Irazú y me parece muy interesante porque la fotografía de un ovni en Costa Rica, la más famosa y más estudiada, es en el Irazú, ¿verdad? También. Entonces, si quisieras por ahí ahondar un poquitito más en eso. Claro que sí, es súper interesante ese tema de los contactos, ese primer contacto que tuvo papá, increíble. A él telepáticamente le dijeron que lo iban a contactar, físicamente, que si estaba de acuerdo. Y pues claro, él dijo que sí, que por supuesto. Entonces, holográficamente le hicieron una proyección en la mente, que eso es algo bien interesante, y le muestran, y él lo ve como una película, como si hubiera visto ya ese lugar. Le muestran las lagunas, una de las 7 lagunas sagradas acá, en Colombia. Tiene que irse vestido de campesino. Se va en botas pantaneras, en ruana, en sombrero, para pasar desapercibido. Tiene que ir solo, le dan fecha, lugar, hora. Viaja al campo para hacer precisamente este encuentro. Le dicen que, en el árbol que le mostraron ahí en la raíz, que va a encontrar una esfera, que la tome en sus manos y ellos van a saber que ya habría llegado al lugar. Entonces es interesante porque, claro, llega un poco ya, oscureciendo el lugar, lo encuentra, ve la esfera, se inclina, la toma en las manos, se le calienta, ve que esa esfera le sale como una luz azul por unos huecos, obviamente como se le calienta, la suelta, él nuevamente se inclina a recogerla, la guarda en el bolsillo. Cuando se incorpora, se da cuenta que salen 3 naves detrás de los árboles y están chorreando agua.
Entonces ya eso es muy común para nosotros a esta época, en estas generaciones, saber que estos ovnis pues obviamente han tenido siempre bases en el mar, en los volcanes, en las lagunas. Entonces muy interesante ese detalle. Permanentemente lo saludan y le hacen o le dan información telepática acerca de lo que está sucediendo. Entonces lo saludan, le dicen que pues están teniendo por el contacto, que esté tranquilo, que no le van a hacer daño. Él empieza a ver que vienen unos seres vestidos en escafandra que se empiezan a acercar a él. Entonces imagino que debe tener una alteración física notoria porque le dicen, Enrique, si no te sientes preparado, si no estás listo, lo entendemos, miramos y lo dejamos por otro momento, pero es que esto es vital para el ser humano, este contacto. Entonces él dice, no, que sigan adelante. Entonces le dicen, ok, Enrique, nos vamos a acercar, vamos a posar una de nuestras naves sobre ti, te vamos a llevar a bordo, quédate quieto. Y ahí sucede cual película, pues, que llega el ovni, llega la luz y llega encima de él y empieza a llevarlo, eh, asciende en esa luz. Él estando pues obviamente muy alto, siente que como que miró para abajo y le dio susto, entonces se movió un poquito y sintió que la luz era sólida, que ese descubrimiento ya hace como 2 años lo tienen los científicos acá en el planeta Tierra descubierto, quién sabe si ya antes lo sabían, pero por lo menos lo contaron. Entra a esa nave y no ve a nadie, no encuentra nada, está iluminado, no es un lugar como el que conocemos como con paredes, que uno tiene ventanas, que uno dice, bueno, tiene tal cosa, absolutamente nada, había luz, no sabía de dónde provenía. Esa misma voz le dice que se desnudara, que se desvistiera totalmente. Se lo tuvieron que insistir varias veces, se quedó en ropa interior porque le daba como vergüenza estar desnudo, hasta que le insisten que tiene que quitarse toda la ropa. Y en ese momento, él nota que al quitarse el pantalón, caen las monedas del cambio del bus y se da cuenta que no suenan cuando caen en contacto con el piso, que él se quita el sombrero y no da sombra, que se quita la ruana, nada, proyecta sombra, entonces es algo que realmente lo impacta. Estando ya ahí desnudo, sale un humo, color no, sino olor lima limón. Y entonces él piensa en las cámaras de gas. Y mentalmente también le dicen, Enrique, no tengas miedo, no te vamos a hacer daño. Él dice que se inunda ese espacio de ese humo y después ya le dicen, Enrique, vístete, se viste a toda con su ropa de campesino y ahí sí se abre, digamos, una puerta y entran los tripulantes. Uno de ellos se acerca a él y le dice, Enrique, ¿cómo estás? Soy Cyril Weiss. Entonces mi papá, ay, mucho gusto, soy Enrique Castillo. Enrique, soy Cyril Weiss. Y mi papá, sí, yo soy Enrique Castillo. Entonces le dice, Enrique, ¿no te acuerdas de mí? Nos conocimos en Venezuela, en el teatro, tales y tales. Entonces mi papá, uy, no puede ser. Y eso se abrazan y todo así, como nos saludamos acá en este planeta. Y le dice, Enrique, yo soy el comandante de esta nave y mi nombre es Krishna Merck. Entonces es uno de esos detalles maravillosos que solo he visto en ese contacto hasta el sol de hoy. La preparación que le han hecho a papá. Me imagino que estuvieron estudiándolos esa década, viendo su interés sobre el tema, cómo se comportaba sobre otras cosas, más con su interacción con Cyril Weiss, cuando se hablaban de temas extraterrestres, de Dios, de la humanidad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, bueno, varios temas que ellos tocaron en esta amistad para poder llegar realmente y darle confianza, para que estuviera tranquilo en la nave y duró más de 8 horas allí, donde tuvo información pues acerca de dónde vienen, cuánto se demoran, por qué están ahí, hace cuánto están instruyendo a la raza humana entre las grandes civilizaciones, cuál es el concepto de Dios, el tema de la Tercera Guerra Mundial que dicen que es inevitable y que va a ser bélica, indudablemente va a ser con energía atómica. Bueno, todos los procesos que lleva el ser humano, quienes nos crearon, que son los ingenieros biólogos dadores de vida, que obviamente hay una hermandad cósmico-solar, no confederación, que eso es muy diferente, hermandad cósmico-solar, que está a cargo de la vida,
en los universos y sobre todo en este, y nosotros estábamos en los primeros estadios evolutivos. Le dejan muchísima información a papá acerca de la creación. Bueno, es que son tantos temas, pero les resumo como para poderles dar Sí. unos tips de cada uno de los encuentros. Le dicen a él en ese momento que lo van a volver a contactar, lo llevan al lugar que es a los llanos orientales colombianos, y le muestran ese sitio, le dan la hora, absolutamente todo. Nuevamente, ahí papá pregunta que por qué ellos no se muestran a la humanidad así como abiertamente, y le dan una lección muy interesante porque le muestran lo que pasa, que el hombre no estaba aún preparado para verlos. Entonces él dice, pero ¿cómo que no? Entonces ahí en ese campo hacen visible la nave y estaba de madrugada. Entonces la mujer que estaba ordeñando, el señor, los niños tal vez salen volando, hasta las vacas se asustan, tiran la leche, eso pasa de todo. Y entonces papá tiene un pensamiento como, ay, bueno, ok, puede ser porque es gente ignorante ante todos estos temas, y les da susto. Entonces mueven la nave hacia una vía o hacia una carretera y ve que viene un auto. Entonces le muestran y le hacen visible así en la vía, así de frente, la nave al auto. ¿Qué hace? El que está conduciendo baja, salen volados, dos para cada lado y uno queda tieso metido en el carro. Eh, eh, Pagan escondederos a peso simplemente por ver la nave. Entonces papá ahí entiende que no se trata realmente, digamos, de lo que nosotros conocemos pues ignorancia en cuestiones de conocimientos a nivel planetario, sino que realmente el ser humano no está preparado para ver o entender que no estamos solos en el universo. Sí, a mí me llama mucho la atención eso que mencionas de que es como si él sí hubiera tenido toda esta preparación previa, ¿cierto? Para ese contacto. Y yo un tema, ¿verdad? Que de los que he estado leyendo es que lo llamamos contacto precisamente porque él aceptó ir en ese primer viaje, ¿verdad? No podemos utilizar el término que se conoce popular de rapto o abducción porque realmente no lo fue. Él aceptó ir con ellos, entonces eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Desde ese encuentro que mencionaste en el cine con Cyril Weiss hasta encontrar la esfera, ¿verdad? Eso que mencionas que se calienta, es como si lo hubieran preparado para el momento y cuando dicen, ok, sí, don Enrique es una persona que sí es apta, sí puede manejar todo lo que le vamos a mostrar. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y que iba a tener seguramente como la cordura para manejar toda esa información durante su vida, ¿no? Y que no se volviera loco, o quién sabe, o que formara una secta. Sí, aún así yo escuché en una de sus charlas que él al inicio no comprendía, ¿verdad? Esto que mencionas de por qué lo habían elegido a él y que incluso dudaba de muchas cosas ¿verdad? Del mensaje, no lograba entender mucho de lo que le brindaban. Creo que fue en una de las que vi que dio en Estados Unidos, si no me equivoco. Y claro, sí es información muy fuerte. Claro, es que imagínate, esas dudas surgen porque en esa época no existía la información que tenemos hoy en día. Como por ejemplo que le dijeran a papá que nos iban a marcar, por eso él habla de la marca de la bestia, que tiene que ver con el microchip, y que ese microchip iba a estar no solo en nuestro cuerpo, sino en absolutamente todo, en los alimentos. Le mostraron un cajero automático, le mostraron las tarjetas de crédito, débito, las de compra, que eso no existía en el año 73 ni por, o sea, ni por las luces. El celular. Le mostraron que iban a haber enfermedades como el cáncer, como el VIH y otras más terribles que se espera, una que él también ahí relatan muy fuerte, que es que le sale sangre a uno por todos los poros y que eso es fulminante. Entonces se espera y que yo creo que ya hemos visto algo muy cercano ahí con el ébola sobre este tipo de enfermedades que vienen para el ser humano. Entonces le dan tanta información realmente que ni soñar. Le hablaron en ese momento de 3 cadenas de ADN y que una de esas es el gen de la vejez y que es una enfermedad del ente biológico. Y pues hace también como 3 años, ya en Alemania sacaron los científicos como descubrimos el gen y hoy en día están haciendo experimentos con eso,
estos multimillonarios haciendo experimentos hasta en ellos mismos para alejar ese gen y poder vivir 300 años. Entonces, por supuesto, poder entender esto en el año 73 con tan poca información, sin internet, sin teléfonos inteligentes, sin poder tener contacto con otras culturas directamente, obvio, era muy difícil poder tener esa información en la mente, entenderla de alguna manera. Eso ya digamos que se fue vislumbrando alrededor de su vida, pero sin embargo todas estas cosas aún son inverosímiles para millones de seres humanos, aún hablando sobre estos temas que ni siquiera creen que hay vida extraterrestre o que hay vida en otros planetas. Imagínense nada más eso. Ahí le entregan información donde el ser humano iba a hacer clonaciones en animales y en seres humanos, y que ya en ese año 73 habían 500 clones de seres humanos trabajando para la otra fuerza, y él fue el primero que le hablaron sobre el nuevo orden mundial. Y así se lo dijeron tal cual. Es el primer contacto a nivel mundial desde los años 70 que le hablan sobre esa otra fuerza que manipula, esclaviza al ser humano, y que le hablan obviamente sobre estos seres reptiloides porque él ve unas imágenes de dragones en una de las naves. Y entonces el papá pregunta, oh, estos no son seres mitológicos, sí existieron. Y le dicen, Enrique, esa es la otra fuerza y es el enemigo. Y hemos luchado contra él, porque los de Pléyades les tocaron las guerras de Orión. Y en esas guerras murieron civilizaciones, le contaron que murieron planetas y civilizaciones completas que fueron atacadas por estas entidades, hoy enquistadas acá en este hermoso planeta Tierra. Luego está ese tercer contacto que estuvo acá en Monserrate, Guadalupe y Monserrate, en Bogotá, que allí hay una iglesia muy, muy, muy bella, es muy visitada, es un sitio turístico para todo aquel que viene a Bogotá, y allí también se tuvo otro contacto donde entró otra civilización de un planeta llamado Manet, donde ellos decían que no se dejaban ver porque era mucho el impacto, que ellos eran unos seres que brillaban verde fluorescente porque se alimentaban de clorofila y estaban desarrollados obviamente en mucho conocimiento acerca de la vegetación de los planetas, y que ellos estaban de paso tomando unas muestras para sus aprendizajes. Allí le preguntaron a papá, le hicieron dos preguntas así contundentes que papá siempre se ponía era colorado con esto porque no había como una respuesta lógica para eso, y decían, no podemos entender que ustedes se metan algo en la boca lleno de químicos y que los mata lentamente y les daña los pulmones. ¿Ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Entonces, pues papá, ante lo del tema del cigarrillo, una muerte lenta, un suicidio lento, pues no tenía una respuesta. Al igual que la otra pregunta era, ¿ustedes por qué se matan por unos papeles verdes? Si tienen Sí. absolutamente todo a nivel planetario para su subsistencia y su comunidad y tener todo. Entonces dice papá que fueron dos preguntas que él no pudo contestar y que le dio mucha pena realmente esas dos preguntas. Luego tuvo otro contacto también que fue en el Alto Perú, que allí lo llevaron desde los llanos venezolanos en Omni y lo dejaron allá en el Perú sin pasaporte, sin documentos, sin nada. Y Qué yo siento, complicado. claro, que eso fue como una prueba para las personas que vendrían a investigar su caso, ¿no? Y se encontró con otros contactados a nivel mundial. Había solo una mujer, creo que eran 11 o 16 latinos de diferentes países a nivel mundial estaban contactados por estas civilizaciones, y los llevaron como a la ciudad interna. Estuvo ya en el Alto Perú, en el vórtice de los Andes. Les dieron instrucciones a todos, pasaron cosas muy interesantes, estuvo varios días. En ese momento, que fue para un diciembre del 74, mi hermano Orión Yamaruk estaba naciendo. Le informaron a papá que él había nacido y estaba bien. Eso es también una historia muy interesante porque mamá no podía quedar embarazada, ya habían tenido una pérdida, y entonces, estando en contacto un día, le dijeron a mamá que tenía que salir de la reunión. Ya después llegó papá
con el grupo a felicitarla, ya, que tienes unos días de embarazo, y mi mamá, ¿cómo así? Sí, estás embarazada, es de un varón, va a ser 8 mesino y van a ser entre el 24 y el 25 de diciembre del 74. Lo sabían todo. Sí. Entonces, eso fue interesante y allá, estando en contacto, le dijeron a mi padre que había nacido. Y en ese momento, cuando le habían dicho acá que estaba embarazada mamá, le hicieron hacer una imposición de manos, donde uno de los maestros dijo unas palabras muy sabias acerca de la venida de ese espíritu. Decían que era un espíritu nuevo que venía al planeta y que les gustaría que tuviera el nombre de alguno de ellos. Entonces cada uno escogió uno, Orión y Yamaruk, que eran los comandantes de las naves, de una de las naves de las civilizaciones con las que tuvo contacto papá. Allí obviamente pues le dieron más información, fue una como grupal, tuvieron una muy especial encuentro con un ser que papá lo denominó el maestro conocimiento y lo llamó así porque estaban pues así en el campo sentados todos lindos y de una cabañita pues sale un ser muy parecido a Jesús, así su barba, su cabello, su vestido blanco, sus sandalias. Entonces todos pensaron que era Jesús y entonces es lo primero que dijo: yo no soy el que piensan ustedes que soy. Y da un mensaje hermoso que está en sus libros, que es como: yo soy la montaña, soy el agua, soy el anciano, soy el viento. Bueno, es un mensaje bellísimo. Y les dijo que tenía más o menos, creo que es el 36 o el 38% del conocimiento universal. Entonces tienen ese encuentro con él muy interesante. También les hacen saber que tenían varias familias y personas que habían sido seleccionadas, pues ahí sí, a nivel mundial, y que los estaban instruyendo en absolutamente todo para lo que se venía en esta época, que son todos estos tránsitos geológicos, políticos, sociales y de guerras que está atravesando la civilización. Una consulta, disculpa. Bueno, entiendo todo lo que... Este es el tercer contacto, ¿verdad? Bueno, a raíz de lo que estás diciendo. Cuarto. Ok. Hay más personas también involucradas. Bueno, yo he visto también que él tenía un grupo de 13 personas, ¿verdad? ¿Era así? Sí. Sí. Aparte de Enrique, estas personas también se dan a conocer o dan a conocer su mensaje. No, mira qué curioso que allá es donde les dicen que todos tienen libre albedrío, que no se pueden contactar entre ellos, o sea, se los hicieron presentar, que supieran de qué país estaban, no los dejaron intercambiar números. Imaginamos que cada quien tuvo un contacto particular o tal vez le dieron una información particular, no sabemos si le dieron la misma información y que a partir de ahí ellos debían ser conscientes porque ahí les entregan el plan A en sus 3 fases, que ese es otro mensaje donde dicen como que bueno, hubo el contacto, les damos la información, pero hay un momento donde ustedes deciden si cuentan o no, y eso es a su cuenta y riesgo y también desde su economía. O sea, nadie por esto lo vamos a ayudar a que divulgue, a que haga, sino con sus propios recursos debe usar los medios que tenga para la divulgación si así lo decide hacer. Y eso fue lo que pasó realmente con papá, que él decide, pues a su cuenta y riesgo, todo lo que le sucedió, que perdió amigos, trabajo, de todo, pues dar toda esta información o dar su experiencia hasta el último aliento de vida. Sí, entiendo. Bueno, sí, esto es muy importante, ¿verdad? Porque yo por ahí vi unas conferencias de tu padre que decía precisamente eso, que los amigos de toda la vida se le cruzaban de calle, no sé, incluso familiares también. Por ahí también vi que tu padre decía que al principio ustedes como hijos le decían, ya pare de hablar de esto. No sé si se refería solamente a ustedes tres o si a los otros hijos. Pero sí vi por ahí que él tenía como esta misión y la tenía bien clara, ¿verdad? Sí, pero bueno, primero misión, él nunca tuvo eso como misión. Eso fue un deseo Sí. que
emprender. Dos, él tuvo tres matrimonios, en el primero tuvo siete hijos. Entonces, ahí, cuando ese cambio, la separación y empezó a hablar de todo este tema, pues claro, o sea, estás loco. Sí, Eso que pasó, al sol de hoy realmente nosotros los tres que nacimos, que fuimos los del segundo matrimonio, somos los únicos que hablamos sobre esto, sabemos los contactos, sabemos la historia, comprendemos los mensajes. De resto, no. Entiendo, entiendo. Bueno, también un poco hablar esta parte del el ser que se parecía a Jesús. Me recordó también un poco también sobre el contacto de Billy Mayer, ¿verdad? Que él hablaba también sobre esta parte de la religión, por así decirlo, no de la religión, sino del ser que es Jesús, que hablaba de Emmanuel él en realidad. Pero es interesante ver la similitud de que no, yo no soy un líder religioso, sino que yo soy todo lo que nos rodea, todo lo que nos ven, todo lo que ustedes ven, perdón, el agua, la montaña, el aire. Es muy bonito, muy interesante ese contacto o esa enseñanza más que todo. Sí, bellísimo. Realmente papá tuvo unas experiencias, mejor dicho, no, es que no tengo una palabra para describir sí. esto tan increíble que pudo experimentar y vivir. Por ejemplo, a él le hicieron ver todo el nacimiento y extinción del planeta Tierra. Qué Lo vio así difícil, ¿verdad? cuando salió esa película de, ay, ¿cómo es que se llamaba? Se me fue el No nombre. sé. De esta chica que se tomaba como una droga y le expandía el cerebro. La mente. La tengo en la punta de la lengua. A ver si me Sí, acuerdo. creo saber cuál es, pero no recuerdo el nombre tampoco. Yo decía, Lucy, la película Lucy. Yo le decía, ah, ¿eso fue como eso? Y me decía, sí, hija, algo así porque me hicieron ver todo, cómo se creó el planeta Tierra, cómo se creó, cómo empezó la primera especie hombre, cómo surgió, cómo evolucionó, qué fue lo que pasó a nivel mundial, en absolutamente todo, lo vio todo, todo. Es impresionante. Y yo decía, no puede ser. Y yo le decía, papá, cuéntame más. Me decía, no, hija, vive tranquila, ya con lo que dejé es suficiente. Sí, supongo que también por eso lo escogieron a él, ¿verdad? Porque es una información bastante delicada que no cualquier ser humano va a ser capaz de procesar o de tener y no decirla. ¿Me entiendes? No es como que cualquiera va a poder guardarse eso o gritarlo a los cuatro vientos porque es una información bastante complicada, bastante difícil. En especial la parte de las enfermedades, ¿verdad? Que acechan a la humanidad en este momento, que también son causantes de prácticamente un exterminio en diferentes épocas de la historia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Así es. Muy interesante. Sí, a mí de mi parte una de las cosas que me llama mucho la atención del mensaje es esa combinación, ¿verdad? Sobre la tecnología, como mencionabas, de todo lo que le mostraron, pero también tenía un contenido muy espiritual. Y eso, dentro de las conferencias que yo he visto, también hay que tener valentía para salir a decir ese mensaje porque se mete hasta con muchísimas religiones, ¿verdad? En cuanto al mensaje, porque era un mensaje bastante fuerte, muy también relacionado a la natura, ¿verdad? Al todo lo que somos. Y hay una frase que me gustó mucho, no recuerdo en cuál conferencia fue que la escuché, que nosotros somos, no sé si era así tal cual, textualmente, polvo cósmico, ¿verdad? Creo que era así, no sé si me corriges. Y es cierto, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, yo lo he dicho de otra manera, yo digo somos polvo de estrellas, ¿verdad? Al fin y al cabo. Entonces es muy fuerte el que haya tomado él la decisión y, como siempre has mencionado, tener ese libre albedrío para poder salir a decir toda esta información que le dieron y en sus libros y todo lo que menciona. Sí, así es, Bobby. Es impresionante, bellísimo, extenso totalmente, pero sí se necesita, no sé, realmente no sé qué se necesita para poder comprender a profundidad esa información, porque pues él dictó toda su vida cursos, talleres, conferencias,
de las informaciones, pero pues es que siento que es muy complejo comprenderlo. Sí, claro, demasiado en realidad. Pero bueno, volviendo un poquito a la parte del contacto. Esto que nos estás diciendo es el cuarto contacto que él tiene, ¿verdad? Este, por ahí también buscando en otros medios leí que, bueno, los nombres de ustedes, los tres hermanos de ese matrimonio, son a raíz de estos contactos, ¿verdad que sí? Este, ellos le piden a tu padre ponerle los nombres a ustedes o cómo ocurre esto, de qué manera se da. Weldon, como te conté ahora, como les conté de la historia que mamá supo que estaba embarazada. Entonces el primero que nace pues es Orión y por eso le dicen y tiene los dos nombres, cada uno escogió uno, Orión Yamaruk. Y ya más adelante pues obvio mamá decía, no, eso yo ya tenía una lista de todos los que contactó con tu papá, entonces eso no sabíamos cuáles ponerles. Entonces mi hermana se llama Joninka y pues el mío Dayaini, que realmente pues no es que tengamos, ay, ¿qué significa? No, como que no es como lo tenemos acá, que significa algo específico, sino que es un nombre dado por el tipo de vibración. Sí, entiendo. Bueno, tu padre hablaba también de los nombres de estas entidades o estos seres que lo contactan a él, pero hace un rato me decías que él conocía su nombre estelar, nunca lo manifestó, pero estos seres tenían, digamos, los nombres que le dieron a él, ¿eran sus nombres estelares o eran los nombres para los seres humanos? No, los estelares, ellos siempre se presentaban. Mira que eso es algo que hago énfasis, porque hoy en día los contactados, no, es que es un ser de luz, que es tan elevado, que es que no se le puede saber el nombre, no, es que no se puede ver, es que no sé qué. No, es que esa información yo no estoy lista para recibirla. La humanidad no está lista para recibirla. Y lo primero que le dicen a papá es, Toto, y le daban una respuesta. Nunca le negaron absolutamente nada y todo se lo ponían en los términos y conceptos del conocimiento que él tenía. Entonces, eso no es como que, ay, no, yo me llamo, no, no, ay, sí, yo no me llamo, porque eso no alcanza, que es que la vibración, eso no funciona así, eso no es así. Y menos después de toda la información que le dieron. Entiendo. Bueno, para continuar un poquito también con la parte del contacto que tiene Enrique, que me tiene impresionado. La verdad es que yo ya había investigado un poquitito, pero escucharlo desde ti, la verdad es que me llenan bastante porque viene de la fuente principal, por así decirlo, ¿verdad? Este, en este cuarto contacto es lo que pasa con tu madre, ¿verdad? Que lo del embarazo, pero después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué enseñanzas trae Enrique después de estos contactos? Pues wow, bueno, falta el último contacto para que podamos poner en contexto antes de que se nos acabe el tiempo. Y es cuando lo llevan al Foso de las Marianas. Y allí también va con Merck y le muestran que ellos tienen un contacto con una civilización que trajeron de Venus, que son lo que nosotros conocemos como las sirenas, pero es una civilización que viene de los mares venusinos. Y ellos están acá a nivel planetario y que se empezaron a morir por la contaminación y también porque los empezaron a capturar. Entonces ellos decidieron sacarlos, que muchos habían fallecido, pero que esta civilización, al ver todo lo que estaba pasando, muchos de ellos decidieron quedarse. Entonces en el Foso de los Marianas fue el lugar donde ellos encontraron como el refugio y allí tienen lo que yo podría denominar como un laboratorio o un vivero, digo yo, donde trabajan todas estas civilizaciones y especies conjuntas para ayudar al ser humano y al planeta Tierra también, por supuesto. Entonces, allí llevaron a papá. Él decía que la nave emitía cierta frecuencia donde el agua no la tocaba, entonces podía entrar y llegó pues hoy oscuro, que habían otras especies marinas totalmente inimaginables para el ser humano, que allí hay unas bases y le muestran o sea, Krishnamurti le permite a papá entrar en una puerta donde le dice tú puedes entrar y quedarte todo el tiempo que quieras, pero la única condición es que no puedes tocar nada. Entonces papá entra y lo que ve es
cuanta planta, mata, árbol, flor yo creo que nos podamos imaginar está ahí. Entonces ellos, eso es como una base de los ingenieros biólogos dadores de vida. Y llegó después ya de mucho tiempo, mi papá se extasió, por supuesto, de todo lo que le estaba mostrando, duró muchas horas allí, encontró otra puerta y le preguntó a Krishnamar que qué había detrás, que él quería entrar. Y le dijeron, no, eso sí, Enrique, no estás listo para ver. Entonces yo digo, todo eso que sabía papá, todo lo que había pasado, ¿qué podía estar más allá que él se pudiera enloquecer solo de abrir esa puerta? Eso sí, le dijeron, no, Enrique, eso sí es lo único que no puedes ver en este momento. El resto, todo lo puedes vislumbrar. Y entonces es súper interesante, bellísimo, por supuesto, porque hacen todas las implantaciones de ese laboratorio en el Foso de las Marianas, en el exterior a nivel planetario. Ahí nada más para, como pregunta, esta hermandad cósmica de la que hablabas, ahí también ellos la utilizaban como laboratorio, como mencionaste, o era simplemente, no sé si sabes la información sobre los creadores de la parte bióloga, digamos, que mencionaste, o la hermandad cósmica sí tenía algún tipo de acceso a este laboratorio. La Hermandad Cósmico Solar hace mención a todas las civilizaciones que están en fraternidad y unidad cósmica universal. O sea, que vienen desde la mismísima fuente y que trabajan para la fuente. Por eso hay diferencias con las otras confederaciones y el resto de denominaciones que puedan tener. En relación a la creación, ellos hacen mención de los ingenieros biólogos dadores de vida, que realmente es un estadio que tiene el hombre universal. O sea, todos llegaremos a ser ingenieros biólogos dadores de vida. Y ellos son los que se encargan de dar y proveer creación en los sistemas solares que crean para albergar vida. Bueno, interesante esto de los sistemas estos. Pero entonces mi pregunta va dirigida por otro lado. ¿Estos laboratorios que existen es parte de estos pleyadianos que contactan a Enrique, o es de esta sociedad venusina que deciden, es que a lo que te entendí, ellos deciden quedarse en la fosa de las Marianas y ahí es donde se crea este laboratorio, ¿verdad? Ese laboratorio está creado por esa hermandad cósmico solar, pero te digo que es un Ok. conjunto de varias civilizaciones planetarias. Dentro de ellos, obviamente, estaban los de Pléyades, los pleyadinos que contactan a papá y le muestran, como él también tuvo contacto con los de Venus, que esa civilización de seres acuáticos vienen de ahí, de sus mares, que está esa civilización con ellos también, que es muy inteligente y pues obviamente pues vive en el mar y tiene todo ese contacto con esa vida marina y que ellos están ayudando y que han limpiado los mares muchísimas veces de miles de contaminantes y que me imagino que hasta el sol de hoy eso sigue ocurriendo a nivel planetario, por supuesto. Entiendo. Bueno, con esto que me estás diciendo de Yanni, me dejas una duda. A él, a Enrique, le confirman entonces que hay civilizaciones dentro de nuestro planeta que son intraoceánicas o intraterrenas también. Correcto. Entonces por eso los llevaron al Alto Perú, que allá hay una ciudad interna donde están también estas grandes civilizaciones y ya tienen seres humanos escogidos para darles todos los aprendizajes para tener lista esa nueva humanidad que va a pasar en el noveno tiempo. Entiendo, qué interesante, de verdad, qué interesante. Bueno, otra consulta nada más. Después de estos contactos que tiene Enrique, que ya solo con eso, digamos, es toda una experiencia de vida, ¿verdad? Pero después de esto, ¿qué viene? Bueno, es Ok. que tú te refieres a qué más pasó, son muy Sí, sí, cortos. Hice realmente como un resumen de cada uno de los contactos, pero pues hay detalles increíbles en cada uno de ellos y las informaciones, los mensajes que recibió cada vez, sobre todo lo que vendría a pasar. Si tú me dices qué viene para la humanidad, pues eso está en los 9 tiempos que sí. cambiarán el
mundo. Y entonces, ¿qué viene? Viene la Tercera Guerra Mundial, que es atómica, por ende, no se tiene más de 15 minutos para que este planeta haga boom y la contaminación sea máxima y que caiga todo el mundo derretido, ejércitos en estas dos grandes potencias que van a intervenir muy pronto sobre este tema, porque en vida papá nos dijo que eso era hacia el 2025, pero yo tuve un sueño lúcido con él hace un año, en septiembre, donde me decía que se había adelantado esa tercera guerra mundial y que era inevitable, definitivamente que no se podía hacer nada y que el porcentaje de seres humanos despiertos era muy bajo, pero que pues eso se estaba haciendo de todo y que ya no se podía detener más ese evento. Entonces, nada más ese evento de la guerra, pues va a traer muerte, destrucción, enfermedad a nivel planetario. Y eso va a ser impresionante. Y ellos dejaron, por ejemplo, que desde esa época, hace ya 50 años, que la gente se desplazara al campo, cultivara, se preparara, guardara alimento, supiera cómo limpiar el agua, bueno, tener todo listo para cualquier cosa que se pudiera venir. Entonces, realmente esos remanentes y esos estadios del ser humano son los que lo vieron y lo están haciendo, porque hay muchas comunidades, y no creas, no necesariamente es porque sepan de extraterrestres o sepan sobre este mensaje, sino que hay un llamado interno a través de sus recorridos de experiencias espirituales que han tenido ese llamado para buscar esos espacios a nivel planetario y volver a reconectarse con la madre tierra. Son estas personas que han cuidado el planeta, donde han nuevamente sembrado bosques completos, donde están cuidando el agua, donde están enseñando a los niños, donde recuperan obviamente todas estas tradiciones ancestrales acerca de la medicina ancestral a través de las plantas, los alimentos, el cambio de nutrición, bueno, y todos los cambios que hay en todos los cuerpos, que es sanación emocional, realmente mental y física, que son muchos de los pasos que varios de los seres humanos están haciendo hoy gracias a que todo esto del Internet y las redes nos ha podido servir para poder interactuar y conocer herramientas que nos sean afines para poder encontrarnos a nosotros mismos. Bueno, disculpa, sí. Este, qué difícil, ¿verdad? Para tu padre también tener que dar este mensaje, ¿verdad? De, de caos. Supongo que ellos se lo dieron también como una advertencia, nada más. No tal vez como algo que fijo iba a pasar, sino como una advertencia para tratar de cambiar la mentalidad del ser humano, ¿verdad? Pienso yo. Esa era la intención. Lo único que sí le dijeron que la tercera guerra no había cómo cambiarla, porque él en su segundo contacto ya después fue como más traumatizado, después de haber hablado con el grupo como que miércoles va a haber una tercera guerra mundial, oh por Dios, no hemos aprendido. Entonces decía, no, pero ¿qué hay que hacer, no? Pero dice, nada, nada, el ser humano no entendió y no va a entender, es algo de lo único que no pueden cambiar. Y entonces dice, no es que no se pueda cambiar. Lo que pasa es que no están preparados, no están listos, no van a llegar, no llegaron allá, no llegaron allá. Ese es el punto. Sí, te entiendo. Dayani, bueno, para ir cerrando nada más, espero que tengamos una segunda parte de este capítulo tan interesante de nuestro podcast, ¿verdad? Que nos falta todavía ver lo de los 9 tiempos, explicarlos un poquitito más, ahondar en el tema, comentarlos también. Pero bueno, por ahora nada más me queda decir gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros es un placer tenerte acá, escuchar las enseñanzas, las vivencias de tu padre. Y esperamos de verdad tener una segunda parte. Eh, de corazón, te agradezco de nuevo porque has sacado de tu tiempo y entiendo que es un poco complicado a veces, pero de verdad es una experiencia súper linda la que vivió tu padre y que a nosotros nos deja también llenos, perdón, nos deja llenos saber todas estas cosas que ocurrieron con una persona que realmente al principio era una persona normal, común, silvestre, como todos nosotros,
y que a raíz de su primer encuentro acá en Costa Rica se dio la tarea de investigar y de aprender un poco más sobre el tema, ¿verdad? Pero bueno, como te digo, tenemos que realizar una segunda parte para ahondar más en los temas de tu padre, en las enseñanzas que le dejaron estos seres a tu padre. Eh, para cerrar, nada más quiero que recuerdes tus redes sociales, que nos digas dónde te pueden contactar, lo que están haciendo ustedes por ahí con el canal de Telurión también. Claro que sí. Walde, muchísimas gracias a ti, Bobby, por este rato tan agradable, por Claro. abrirme, obviamente, su espacio también y poder llevar toda esta información a todos los seres humanos que les interesa, que les llama la atención, como para que, wow, se les expanda esa mente y digan, ¿qué hay detrás de todo esto? Me quiero leer los libros, quiero saber más, porque es que esto es un camino realmente amplio, maravilloso y que nos da unas herramientas valiosísimas para todo el proceso que estamos haciendo de despertar y de sanación de todos nuestros cuerpos, que es ese entendimiento y sobre todo que siento que una de las cosas más importantes a las cuales puede llegar el ser humano y que eso tenía papá, que es maravilloso, es que no tenía miedo. Él nunca tuvo miedo a nada. Entonces siento que eso es algo em, inmensamente importante que se cultive y se desarrolle y se integre en el ser humano para poder llegar a entender y tener esa libertad en todos nuestros cuerpos emocional, mental, físico, para podernos enfrentar a experiencias nuevas y lograr vislumbrar esta realidad tan maravillosa a la cual nos hemos negado y nos han programado a no ver, a no oler, a no tocar, a no palpar, a no vislumbrar, que siento que es que esta curiosidad y esta necesidad de investigar lo han ido opacando y matando en el ser humano. Entonces, Ujú, muchísimas claro. gracias y por supuesto a todos aquellos interesados en saber, profundizar más sobre todos estos temas, me pueden encontrar en YouTube como Telurión, en Facebook, en Telegram y en Twitter. En Instagram estoy como Telurión 7. Entonces ahí súper bienvenidos. Quien me quiera escribir también lo puede hacer a través de telurión2020@gmail.com. Ahí hay muchísima, muchísima información. Y les recuerdo que estos dos libros en PDF, porque no se encuentran físicos, las ediciones agotadas hace muchas décadas, los pueden encontrar gratuitos en PDF ahí en el canal de Telegram. Lo buscan en la lupa o en los archivos, que también hay una cantidad de libros buenísimos que no nos alcanza esta vida para leerlos, pero hay mucha información de calidad. Todos los videos se los recomiendo desde el principio para que puedan ver la intención con que surgió Telurión y la historia, todos los mensajes y ya después esa apertura del espacio de Telurión para entrevistar gente maravillosa, interesantísima, que puede también darnos una luz desde sus experiencias, ese camino espiritual, ese camino de trascendencia acerca de todos los temas que dejan estos grandes hermanos de las estrellas. Muchas gracias, Dayani. Chicos, a todos los que, ¿verdad?, les interesa esta información, gente, les vamos a dejar todos esos enlaces, toda la información, el correo por aquí, ¿verdad? En la descripción, en la pantalla como tal, para que puedan ir a buscar toda esa información. De nuevo, Dayani, muchas gracias. De parte mía también, interesantísimo, nos abre muchísimo más la mente, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar viendo y buscando información o ver alguna conferencia que ya poder, ¿verdad?, preguntar y escarbar un poquito más en esa información que a veces uno, ¿verdad?, tiene ciertas dudas y que quiere aprender sobre la historia de don Enrique Castillo. Entonces vamos cerrando. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá en esta entrevista y episodio de Susurros Podcast. Sigan sintonizando nuestro canal, porque también vienen invitados también de muy buen calibre. Este capítulo estuvo interesantísimo y bueno, muchas gracias, Walding. No sé si tienes algo más que decir para despedir. Bueno, nada más agradecerte de nuevo, Dayani, pero no me sobran las palabras, la verdad, para expresar en este momento el agradecimiento que te tengo, porque realmente para nosotros como costarricenses también es muy importante entender el significado de este contacto de don Enrique, ¿verdad?
como te decía, espero que tengamos una segunda parte. Que así ¿Verdad? sea. Así Claro será. que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Sería buenísimo, Y, sí. y bueno, nada más para recordarles a las personas que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube como Susurros Podcast CR. Y pues como les dije, vamos a tener una segunda parte con Telurión. Muchas gracias. Así es, bendiciones para todos, cuídense mucho.